Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que todos estén bien con este sismo que pasó. Un bonito día, tarde, noche. Tengan todos ustedes, familia y gente bonita de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Pues seguimos trayendo esta emisión de el informe que va a dar López Obrador. Y seguimos con la mañanera, ¿qué les parece? Les informo sobre el temblor. El epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una consulta, una revisión en todas las zonas militares y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves. Hablé también con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el gobernador de Oaxaca, con el gobernador de Guerrero, con el gobernador de Puebla y es el mismo reporte. Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que puedo informarles. Como la que se sintió inicialmente, ayudó el que sonó la alarma, funcionó. Esto hay que subrayarlo, reconocerlo, y eso es lo que puedo informar. Tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante como siempre hemos salido, por nuestras culturas, por nuestras fortalezas, por la grandeza cultural de México, por nuestro pueblo que es mucha pieza, siempre salimos adelante. Desde luego, pues hay veces que se tienen que padecer momentos difíciles, pero no siempre se está de malas. Siempre hay la esperanza y los mexicanos somos así. Nunca perdemos la fe, nunca nos quitan el derecho a la esperanza y vamos hacia adelante. Vamos a estar pendientes. El gobierno está atento en todos lados, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Protección Civil, Conagua, todos estamos pendientes, atentos para actuar, pero afortunadamente ya pasó, ya es otro día el de hoy. Muy bien. La compañera, el compañero, tercera, cuarto, quinto. A ver si nos acordamos después. Sí. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras, de Revista Polemón. En los últimos días, como ya se mencionó, han habido lluvias muy fuertes que provocaron el desbordamiento de ríos, y esto ha provocado que muchas familias pierdan pues prácticamente todo. Hay casos muy graves en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, y en Tula de Allende, en Hidalgo, como ya lo comentaban.
y muchos se han aprovechado de esto, como ya vimos al legislador Gabriel Cuadri, para decir que casi los desastres naturales ocurren porque se desapareció el Fonden, pero pues en realidad sabemos que había muchísima corrupción y queríamos saber qué opinión tiene de estas críticas y si le podría mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas y cuál es el plan que se está llevando a cabo para apoyarlas. Bueno, los conservadores, siempre lo he dicho, además de la hipocresía, los caracteriza la corrupción. Son muy corruptos. Entonces, les molestó mucho porque el gobierno era un botín para beneficio de una minoría. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado al servicio de una minoría rapaz. Entonces, el presupuesto público se quedaba en unas cuantas manos, no le llegaba a la gente el presupuesto, que es dinero de todos. Entonces, ese es el cambio profundo que se está llevando a cabo. ¿Cómo robaban? De distintas formas, mediante contratos leoninos, como por ejemplo los reclusorios, que se tenían que pagar por mantener esos reclusorios a empresas, algunas vinculadas a los medios de información. Se tienen que pagar cada año 16,000 millones de pesos por 8 reclusorios. 16,000 millones de pesos. Esto incluía el que le tenían que dar a los reclusos alimentación, su ropa, no incluía vigilancia. ¿Cuánto costaba mantener a un recluso por estos contratos? 4,500 pesos diarios. A los 20 años que se terminaba el contrato, los reclusorios ni siquiera pasaban a formar parte de los bienes públicos, sino seguían siendo de las empresas. Entonces, estos contratos leoninos se revisaron y se modificaron en beneficio de la hacienda pública para no pagar tanto. La banca de desarrollo, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Banobra, eran utilizados también para dar crédito, que en la mayoría de las veces no pagaban, a empresas que supuestamente venían a invertir a México. No traían nada de dinero, no había inversión extranjera, eran acuerdos en la cúpula con los funcionarios públicos y del mismo dinero de la hacienda pública se daban los créditos, se daban también las concesiones y los créditos. Así operaba Odebrecht, así
operaba Iberdrola, OHL, todas estas empresas. Entonces todo eso ya se terminó. ¿Qué había también? Muchísimas dependencias, instituciones, fideicomisos, fondos. Por ejemplo, ¿por qué es el coraje con el CONACYT? Porque las empresas particulares, grandes empresas, eran financiadas por el CONACYT. En vez de que ellos invirtieran para hacer sus investigaciones, la innovación tecnológica, se pagaba todo eso con dinero público, con dinero del CONACYT. Existían estos organismos como el Fonden, que era un barril sin fondo, porque se utilizaba que había una emergencia, como ahora, lo de Tula. Entonces, había un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación. Entonces, esos proveedores vendían sin licitación despensas, cátedres, cobijas, palas, carretillas, todo, a precios elevadísimos. Entonces se gastaban muchísimo dinero. El Fonden era pues un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 millones de pesos. Entonces desaparece el Fonden, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda. Fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos. Desaparece el Fonden, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Les pongo ejemplo. Desde el primer siniestro, el primer problema de inundaciones por huracán que enfrentamos en las costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan. Si vemos una foto de Tuxpan de entonces, vamos a ver cómo quedó cubierto completamente de lodo. Bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación, enseres domésticos, construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos, se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos, rehabilitamos completamente. Ya se terminó. Tabasco con las inundaciones, lo mismo, un censo casa por casa. Porque no solo eran los corruptos de arriba, también habían infinidad de intermediarios, también expertos en medrar cada vez que había una tragedia. Ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas,
o las láminas o lo que se le entregaba o debía entregarse a la gente. Entonces, ahora ya no es así. Ahora se hace un censo, casa por casa. En las inundaciones de Tabasco, de Chiapas, se censó a todos y en cada familia se entregó un apoyo directo. Primero, desde luego, la alimentación, cocinas, todo lo que se hace para que la gente no padezca. Antes de eso, salvar vidas, alimentación, restablecer los servicios básicos, restablecer el servicio de energía eléctrica, bombear el agua que inunda en colonias, y luego un apoyo económico para que va bajando el agua y a limpiar las casas, a desinfectarlas, a pintarlas, de acuerdo al censo, a cada familia. Y luego los electrodomésticos. Yo les aseguro que nunca se habían entregado tantos electrodomésticos, tantas estufas, refrigeradores, colchones a la gente afectada por inundaciones. Jamás. ¿Quién maneja esto? ¿Quién entrega casa por casa estos bienes? El Ejército y la Marina, precisamente para que no haya abusos. En el caso ahora de Veracruz se está haciendo lo mismo. Ya se levantó el censo, son alrededor de 110,000 casas afectadas, no solo en Veracruz, sino también en Puebla y en Hidalgo. Entonces, ¿qué acciones ya se están llevando a cabo? Desde esta semana se están entregando recursos a los que fueron afectados en sus viviendas. Se les da un apoyo directo con la recomendación que lucen bien, que utilicen esos recursos para mejorar sus viviendas. En algunos casos en que son viviendas muy precarias, se les da para que puedan hacer su vivienda nueva. Se les está entregando apoyos. Nada más en el caso de Veracruz, de Hidalgo y Puebla, por esto, lo que tiene que ver con vivienda son 3,000 millones de pesos. Otra acción, perdieron cosechas. El mismo censo nos ayuda a saber cuántos afectados hay. Y a cada uno de los afectados por inundación se les entrega de manera directa un apoyo. No hay intermediarios. ¿Qué otra cosa se hace? Los electrodomésticos, porque hay quienes pierden sus camas, sus estufas, sus refrigeradores. A todos se les está entregando nuevo. Tenemos ahora el problema de que no alcanza la producción. Por eso estamos demorados. Íbamos a terminar el día 15 de septiembre de entregar todos los electrodomésticos en Chiapas y en Tabasco, y no hemos podido porque no nos abastecen, porque son muchísimos, y decidimos comprarlos en México para favorecer a las empresas mexicanas. Entonces, el caso de Tula de ayer, pues yo fui allá. Sí, terminando la conferencia,
me fui allá. Tenía yo un desayuno con el presidente de la Corte y con el secretario de Gobernación. No pude estar con ellos, nada más fui a decirles que no iba yo a estar y me fui con el general Sandoval. Sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar todo lo que se tenía que hacer desde saliendo de la conferencia. Pero de allá están trabajando. Bueno, se fueron con nosotros el director del seguro, ya estaba por llegar la directora de Protección Civil, se quedaron trabajando hasta en la noche en Tula. Estuvo también allá todo el día Germán Martínez de la Comisión de Agua. Llegaron apoyos de todas las dependencias, se decidió lo que correspondía y se va a ayudar. Y se va a ayudar también en Ecatepec, o sea, por tu pregunta, y en el Pacífico, lo mismo, se está atendiendo. Y repito, más que en otras ocasiones. Lo del Fonden, pues es una manera, ¿no?, de estar cuestionando la verdad. Están muy desesperados nuestros adversarios porque no han podido avanzar en el propósito de frenar la transformación del país. Ellos quisieran que regresara a lo de antes, es decir, la corrupción, el clasismo, el racismo, todo esto, ¿no?, que vimos ahora, que está emergiendo, este racismo que siempre ha existido, de siglos, pero que hipócritamente se ocultaba. Ahora sale. Y yo no diría que es, ¿cómo se llama el señor? Cuadri. No es nada más él. Él es como el señor Abascal que vino, ¿no?, que hay que hasta reconocerles que dan la cara y son sinceros. Francos. Ahora sí que es franquismo franco. Es que así hay muchos, nada más que enzarapados, hasta los mismos que se deslindan, así piensan, nada más que son de closet, de puerta cerrada. Entonces, ¿qué es lo que les ha funcionado durante mucho tiempo? ¿O qué les funcionaba? Porque ya cada vez se les detecta más, se exhiben más, muestran el cobre, pero les funcionaba mucho la simulación. Eso viene de tiempo atrás, desde Porfirio Díaz. Decir una cosa y hacer otra, el ocultarse, el decir soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido. El otro día estaba yo viendo a alguien que decía, yo soy del centro. Ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Sí, ni de derecha ni de izquierda, yo soy del centro. O sea, pues eso es una toma de partido.
pero ya no es así. Ojalá y cada vez se transparente más la vida pública, porque eso ayuda mucho, que la gente se manifieste y que no les dé pena. Por eso lo del señor Abascal es bienvenido. Nosotros no vamos a aplicar ninguna medida represiva, no hemos aplicado el 33 que se utilizaba para expulsar a extranjeros que cuestionaban al gobierno. Se usó en el sexenio pasado, en el de Calderón, en el de Fox, siempre expulsaban. Eso nunca lo vamos a hacer nosotros. Hay libertad, incluso hasta celebro que todo esto se esté expresando. Ahora que la jefa de gobierno toma la decisión de que haya una escultura de una mujer indígena en Paseo de la Reforma, lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Lo celebro porque es un reconocimiento, ¿sí?, a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico, a sus culturas, todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que se discriminó, porque el racismo y el clasismo, la discriminación, el sentirse de que uno es superior, de sangre azul, todo eso tiene una justificación. Es tratar de apoyarse en esa supuesta superioridad para oprimir, para someter, para robar, para saquear. ¿Cómo se invade otro país? ¿Cómo se justifica el que una nación someta a otro pueblo? Pues tiene que hacerlo en aras de la civilización, de la superioridad, que es lo que siempre se ha hecho en la historia. Entonces ahora que se decide poner esta escultura, yo lo veo muy bien, porque tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Quien no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Y es reivindicar hasta otros hechos históricos lamentables. Por ejemplo, no se les quería dar lugar a los bautizados indios verdes, se buscaba esconderlos. Y ahora que en el Paseo de la Reforma esté una mujer indígena, nada más es cuestión de pensar solo en el tiempo. ¿Cuántos años de dominación colonial? 200. 500 años desde que llegan los invasores. 300 de dominación
y 200 de independencia. Pues son 500 en total. Pero hacia atrás, ¿cuántos años de desarrollo cultural en México? Acabo de estar hace relativamente poco en Calakmul y como también se advierte en Teotihuacán, en una pirámide enorme, se cubre otra, se protege, se tapa otra. La que se ve, la más grande, es como de el año 600 después de Cristo. Estamos hablando de 900 años antes de que llegaran los españoles, la grande. Pero la que está abajo es de 400 años antes de Cristo. O sea, que la nueva, entre comillas, se hizo encima de una que tiene una antigüedad o tenía una antigüedad entonces de 1000 años y se cubre porque hay unos mascarones de estuco y un mural con un mercado maya. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo, casi en la transición de lo que fue la cultura olmeca a la maya, con una pintura mural que se ha conservado, por eso la cubrieron y la cuidaron, bellísima. Y precisamente lo que hay, entre otras cosas, de otros personajes, hay una mujer con un vestido transparente, toda una obra de arte. El pintor de lo mejor que puede haber, lo más sensible, exquisito, fino, arte. Bueno, ¿por qué no exaltar eso? Que, repito, tiene 2400 años. $2,400 años. Lo de Colón, muy importante, desde luego, tiene 500 años. Lo que les estoy hablando de la pintura de Calakmul, 2,400 años. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Si esa es la grandeza de México. Si lo bueno que somos en la actualidad lo heredamos en buena medida, no estoy desconociendo lo que se obtuvo después de la invasión, pero muchas cosas buenas que tenemos los mexicanos vienen de antes de la llegada
de los invasores. Muchísimas cosas buenas. Es cosa nada más de que vayan a Oaxaca y que se queden ahí en los pueblos originarios y que vean cómo es su organización social comunitaria y que vean cómo es el tequio y que vean cómo cuidan la naturaleza y que vean cómo se respeta a los ancianos y a los niños y que vean cómo se da servicio a la comunidad y cómo se respeta a todos los integrantes de la comunidad y cómo hay democracia comunitaria. Y eso viene de tiempo atrás. Fíjense lo que sirve el mantener esas tradiciones, esas costumbres, esas culturas. No puedo, como presidente de México, desgraciadamente, por la corrupción, no puedo entregar recursos de manera directa a muchos gobiernos municipales porque no tengo confianza de que se vayan a aplicar bien, que se vayan a manejar con honradez. ¿Y saben en dónde no tengo duda de entregar así los recursos? En los municipios indígenas de Oaxaca. ¿Por qué? Porque hay valores, porque hay honestidad. Entonces, todo eso tiene que ver con las culturas, con las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro querido México. Entonces, no debemos seguir ocultando ese pasado, avergonzándonos de ese pasado. Al contrario, esa es la gran riqueza de México, sus costumbres, sus tradiciones. Esa es la gran reserva de valores que tenemos. Entonces, es importante aclarar esto y también no enojarnos si hay muchos cuestionamientos o muchas críticas. Yo creo que estamos viviendo también un momento importante, interesante, porque antes pues los medios no cuestionaban más que a los opositores, al gobierno no lo cuestionaban, todos se dedicaban a quemarle incienso a los gobernantes, con honrosas excepciones. ¿Qué ha habido de revistas, de periódicos independientes en México en la historia reciente? Pues en el 68 se llamaba ¿Por esto o por qué? El por qué. El por qué. Luego, política de revistas, ¿no? Revistas también que empezaron a actuar con más pluralidad. El Siempre, de Pajés, de mi paisano
finado Pepe Pajés. Luego Excelsior, de la época de don Julio. Luego surgieron el 1+1, La Jornada, Proceso, y ya. Y desde luego hubieron otros, ¿no? En la radio, que yo recuerde, a ver, Gutiérrez Vivó, que lo censuraron. Antes había Huerta, Paco Huerta, aquí en la ciudad. Carmen Aristegui. Y ya, en la televisión. A ver, ayúdenme. El 11, sí. Más o menos, ¿eh? Sí, más o menos. En el 11 es donde estaba como Saldaña, ¿no? Jorge Saldaña. Y ya. Eso es todo lo que ha habido. En un tiempo Ricardo Rocha, Ricardo Rocha me hizo una entrevista cuando el movimiento en contra de la privatización del petróleo en Tabasco. Que habían ordenado detenerme, habían órdenes de aprehensión. Me hizo una entrevista, me acuerdo que fue en Nacajuca, en Los Pantanos, y estábamos hablando y era muchísimo el mosquito. Nos tragábamos los moscos. La primera entrevista que me hicieron en televisión, así la televisión comercial, vamos a decir, me la hizo el licenciado Zabludowski, pero muy peculiar. Te lo agradezco mucho. Todavía estaba Emilio Azcárraga, papá, que lo conocí y mantuvimos buena relación. Ahí empezaba a abrirse un poco la televisión porque no nos querían transmitir mensajes ni pagando las televisoras. Eso lo logramos nosotros. Eso fue un triunfo nuestro. En la reforma electoral, cuando estaba Zedillo, porque se iba a aprobar esa reforma y yo puse como condición de que continuábamos en la mesa si se permitía que pagando nos permitieran sacar mensajes en la televisión. Les estoy hablando de 1995, 96. O sea, antes ni pagando, no era de que yo quiero anunciar un producto
quiero anunciarme, ¿cuánto me cobras? ¿Cuál es la tarifa? Y paso un mensaje. No, nada, ni pagando. Me acuerdo que nos ayudaba entonces una mujer muy inteligente, Tere Struck, ya falleció, y nos hizo unos mensajes, pero totalmente sanos, fresas, pues, no decían nada. Estaba yo en un partido que ya no menciono, y llevo los mensajes, teníamos el dinero a las dos grandes televisoras, no, y era así como el sol alumbra para todos, nada, no, y regresé a la mesa en Gobernación y dije, nos levantamos. ¿Qué estamos aquí hablando de que va a haber una reforma electoral si ni pagando nos permiten transmitir mensajes? Y de ahí hablaron de Gobernación a los medios y ahí empezamos a tener los partidos la posibilidad de transmitir mensajes en la televisión. Eso es relativamente reciente. Entonces, ahora es algo nuevo, o sea, hay cuestionamientos todo el tiempo, permanentemente contra el gobierno, y es bueno eso, porque es una etapa nueva, esto no se veía. A veces dicen, ¿y dónde está el cambio? Pues ese es un cambio. ¿Cuándo insultaban al presidente? No, decía precisamente Emilio Azcárraga de que no se podía tocar a la Virgen de Guadalupe, al presidente y al ejército. Y él decía que esa empresa tenía que actuar respetando al presidente, porque eran soldados del presidente. Todo esto ha cambiado mucho y qué bueno, pero ya me alargué bastante. Gracias. En una segunda pregunta, presidente, han habido tantos cambios en este sexenio que el día de ayer ya la resolución de la Corte fue que se hizo inconstitucional la penalización del aborto. Y ¿qué opinión tiene sobre la resolución, o si su desayuno fue para comentar este tema respecto a lo que resolvió la Corte ayer? No tuve tiempo de tratar nada prácticamente, solo les dije al secretario de Gobernación y al presidente de la Corte que tenía que irme a Tula y que quedaban en su casa y que ellos desayunaran y ya se quedaron, pero no hablé. Yo lo que opino es de que esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido, porque hay posturas encontradas, ¿no?
Entonces, que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. Entonces tengo que cumplir. Eso es lo que puedo decir. Buenos días, presidente. Sí. Pedro Villacaña, del periódico El Universal. Presidente, hoy se da a conocer una serie de denuncias por parte de trabajadores que laboran en el aeropuerto Felipe Ángeles. Denuncian que soldados y intermediarios les piden alrededor de entre el 20 y 30% de una especie de moche. Se les paga en efectivo. Además que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, ha habido alrededor de 60 accidentes, van 7 muertos, información propia de la Sedena. Se le pidió información a la Sedena, un posicionamiento sobre este reportaje, no lo dieron. Entonces, no sé si usted sabía de esta situación, se ha comentado en el Gabinete de Seguridad o sabía sobre esta situación. No, y le tengo mucha desconfianza al Universal. Es decir, no les creo, porque los del Universal son de estos medios a los que he hecho referencia, que antes se dedicaban a aplaudir y a callar porque recibían dinero del gobierno, y ahora tienen una actitud distinta. Entonces, constantemente están cuestionando al gobierno, atacando al gobierno, y por lo general se dedican a mentir, a calumniar. Entonces, lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es que es una gran obra, que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo, con honestidad, que vamos a terminar en tiempo, en forma, nos vamos a ahorrar como 100,000 millones de pesos. A ver, lo repito, nos vamos a ahorrar los mexicanos con esa decisión que tomamos 100,000 millones de pesos. Con ese ahorro de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, prácticamente se va a financiar otra obra importantísima que le molesta mucho a los conservadores y al Universal, el Tren Maya. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que está haciendo el Ejército, la forma como está ayudándonos para impulsar el desarrollo de nuestro país. Y ahora a ustedes están como la carta que leímos de la acusación de comunista al gobierno del general Cárdenas, que era comunista porque trabajaban mucho. ¿No pones la carta? ¿Y por qué no pones la nota del Universal? Porque en una de esas va a resultar lo mismo. Nada más
la cabeza, ya se pueden imaginar. Cobran moches a trabajadores de Aeropuerto Felipe Ángeles. Esto nunca se había visto en el Universal. Nunca una cabeza así. Lo celebro. Les quitan a los obreros hasta 80%. 30%. 30% de su salario. Ya les van a responder la Sedena al Universal. Nada más que esto muestra cómo se sigue la máxima del lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿no? A ver, a ver qué más trae la nota. ¿Por dónde está esto de que se obliga a los trabajadores? Aquí está, esto es lo que ando buscando. Además, reportan presiones en el tiempo de construcción, lo que ha derivado en más accidentes y muertes, porque se trabaja mucho. Esto de los accidentes y las muertes, presidente, es información que la propia Sedena da